Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de programación de PLC con TIA Portal. Bien, en este vídeo vamos a hablar un poco sobre los lenguajes que tiene el PLC, ¿no? Concretamente las 1200 y 1500, ¿no? Que se programan con TIA Portal. Este vídeo es un vídeo introductorio, ¿no? De los lenguajes que tiene el PLC. Porque ya con este vídeo finalizamos el tema 3. Porque ya en el siguiente vídeo empezaremos ya en el tema 4. Empezaremos ya a aprender a programar, ¿de acuerdo? Que probablemente es lo que todos estabais esperando, ¿no? Que ya acabara con toda la teoría y de daros la chapa y que empezáramos ya a programar. Bueno, este vídeo es el último ya del tema 3, ¿de acuerdo? Bien, los PLC de Siemens, concretamente, bueno, los que se programan con TIA Portal, tienen 5 lenguajes de programación, a priori, salvo el 1200, que ahora, como vamos a ver, en los 1200 hay 2 lenguajes de los 5 que no los tiene, ¿de acuerdo? Esto es, pues bueno, para tema de comercio, ¿no? Si quieres programar en un lenguaje en concreto y este PLC no lo tiene, pues cómprame el otro PLC que es más caro, ¿no? Pero bueno, ahora entraremos ahí. Primer lenguaje que tiene, bueno, ya no solo los PLC de Siemens, sino cualquier PLC, porque todos los PLCs están basados en esto, es el diagrama de contactos, ¿de acuerdo? Se le conoce como, bueno, diagrama de contactos, diagrama en escalera, ladder, LD o COP, que COP son las siglas en alemán. Pues bueno, se le conoce, al fin y al cabo, es lo mismo, ¿no? Diagrama de contactos. A mí me escucharé muchas veces llamarlo COP, ¿no? Porque Siemens es alemán y pues bueno, el lenguaje Siemens lo llama, TIA Portal lo llama COP al diagrama de contactos y pues bueno, yo de utilizar tanto TIA Portal a mí se me ha quedado COP y yo siempre digo COP. Pero bueno, que sepáis que es diagrama de contactos. Este lenguaje está basado en los esquemas eléctricos, ¿de acuerdo? Por eso es el más utilizado y al que a todo el mundo le gusta. Porque está basado en los esquemas eléctricos y por tanto es muy visual y bastante fácil de entender. Salvo algún segmento que tenga una lógica bastante enrevesada, que es normal que pase, por lo general es un lenguaje bastante fácil de entender. Y a muchos les gusta porque es un lenguaje que no requiere apenas conocimientos. Es un lenguaje que lo puedes aprender en media hora y puedes programar una instalación, digamos, básica, ¿de acuerdo? Que no requiere así grandes conocimientos de programación, ¿no? Básica, de marcha paro y este tipo de cosas. Y pues bueno, este lenguaje le gusta a todo el mundo, nadie se queja. Y sobre todo para la gente que ha pasado de ser eléctrico, ¿no? Gente que ha sido eléctrico o eléctrica y que se ha dedicado a trabajar con Eplan y estas cosas y luego posteriormente por cosas de la vida ha decidido programar PLCs, pues el diagrama de contactos le viene como anillo al dedo, ¿de acuerdo? El diagrama de contactos tiene contras también, por supuesto, porque no es el mejor lenguaje ni de lejos. Diagrama de contactos es algo tedioso a la hora de trabajar con bucles y saltos, ¿de acuerdo? De hecho, cuando trabajamos con bucles y saltos, lo normal es usar SCL o AWL, como veremos más adelante. Con diagrama de contactos, ¿se puede trabajar con bucles y saltos? Sí, se puede, pero es bastante... No es que sea tedioso, pero bueno, no es muy visual, no es que no sea visual, es que no es amigable, o sea, para trabajar con bucles y saltos o usas AWL, que es lo suyo, o SCL por defecto. Pero diagrama de contactos, pues, como que no queda muy profesional, ¿no? Por así decirlo. Pero que sepáis que se puede. Coste computacional a la CPU, pues bueno, coste computacional medio. El diagrama de contactos es un lenguaje de programación que no es que consuma recursos excesivos al PLC, pero tampoco es el lenguaje más óptimo. Es un coste computacional medio. Está limitado a la hora de mover datos, ¿de acuerdo? Con diagrama de contactos tenemos funciones como, bueno, el block move y etcétera, que podemos mover datos con ellos, o el move a secas. Pero bueno, está un poco limitado, ya lo veremos cuando entremos en detalle, ¿no? En el apartado de movimiento de datos, que aún nos queda mucho para llegar ahí. Pero bueno, se pueden mover datos, pero está limitado entre comillas. Y bueno, ya lo he dicho, es el más amado por los programadores, porque es muy fácil de entender, ya os digo. En media hora, una hora como mucho, tú ya sabes programar en COP.
y es muy fácil programar en COP. Pero ya veréis que conforme vamos avanzando en el curso y haciendo ejercicios cada vez, instalaciones, ¿no? Apoyándonos de Factorio, cuando vayamos haciendo instalaciones cada vez más difíciles y cuanto más queramos hacer cosas más guapas, por así decirlo, ¿no? Hablando en claro, cuanto más queramos hacer cosas que están guays, nos daremos cuenta de que el diagrama de contactos se queda bastante cojo, ¿no? Bueno, por otro lado tenemos el FUP. Bueno, antes que nada decir que el diagrama de contactos, bueno, lo dicho, está en todos los PLCs, independientemente de la marca que sea. Y en el caso de Siemens, tanto los PLCs 1200 como los 1500 tienen diagrama de contactos. Ahora sí, entramos al FUP. ¿Qué es el FUP? El FUP es otro lenguaje de programación que se basa en las puertas lógicas. ¿Vale? La AND, o sea, sí que es cierto que todos los lenguajes pues tienen la AND, la OR, etcétera. La AND, la OR, ¿no? La NOT, todo eso, pues todos los lenguajes de programación lo tienen. Diagrama de contactos también. Pero el FUP concretamente se basa en la puerta lógica pura y dura. ¿Os acordáis de, por ejemplo, la AND, que tenía dos patitas de entrada? Una era la A, la otra la B, y luego una patita de salida que era A por B. Pues básicamente es esto. El FUP tiene un bloque que se llama AND y tiene dos patitas, o las patitas que queramos configurarle de entrada. El FUP está muy basado en puertas lógicas, ¿de acuerdo? Demasiado, diría yo. Porque es que es un. Es calcado a las puertas lógicas. El FUP no es muy visual, ¿de acuerdo? Yo he probado a programar en FUP, he visto algún programa en FUP. Concretamente vi un programa de una empresa alemana, que obviamente no voy a decir su nombre, que estaba programado todo, absolutamente todo en FUP, porque era su estándar, y la verdad, era muy tedioso y no es para nada amigable. No es fácil a nivel visual, no es amigable de seguir el FUP. Y tampoco fácil de entender si el código es complejo, que tiene muchas estructuras y muchas condicionales, o sea, muchas condiciones, perdón. El FUP es tedioso. A la hora de trabajar con bucles y saltos, con el FUP es básicamente imposible. ¿Se puede hacer? Realmente no lo sé, nunca lo he probado. Pero es, o sea, basándose en puertas lógicas es muy complejo utilizar bucles y saltos. Coste computacional a la CPU, diría medio alto. ¿De acuerdo? Porque consume más recursos que el diagrama de contactos, así que yo diría un coste computacional entre medio y alto, que le cuesta a la CPU. El FUP es limitado a la hora de mover datos, ¿de acuerdo? Y por otro lado, apenas es usado por los programadores. De hecho, donde yo trabajaba no teníamos ningún programa en FUP y nunca usamos FUP. ¿De acuerdo? Ni yo ni ninguno de ninguno de mis ex compañeros, ¿no? Entonces el FUP, yo de hecho el FUP no lo voy a dar en este curso porque creo que no es necesario aprender FUP para saber programar un PLC. De hecho, no sé ni por qué existe este lenguaje, sinceramente, para mí. O sea, es mi opinión personal, pero para mí no tiene ningún sentido que teniendo el COP, teniendo el SCL y teniendo la WL, para mí el FUP es innecesario, sinceramente. Bien, siguiente. El AWL. El AWL es el lenguaje que entiende el PLC. Para que entendáis esto que significa, el PLC está, por decirlo de alguna manera, así a grosso modo y un poco burdo, el PLC está programado en AWL, en su esencia, ¿de acuerdo? En el microcontrolador. ¿Esto qué significa? Los que venís de C, C++, Java, etc., sabéis que cuando tú compilas un lenguaje en C, por ejemplo, el compilador lo que hace es traducir el lenguaje en C al lenguaje máquina, porque el ordenador no entiende del lenguaje de alto nivel, no entiende de C. El ordenador entiende del lenguaje máquina, ¿no? Entonces el compilador lo que hace es una conversión del lenguaje que tú has hecho en C al lenguaje máquina para que el ordenador lo entienda. Esto es básicamente, a grosso modo, lo mismo. El PLC entiende la WL. El PLC no entiende de COP, no entiende de FUP, no entiende de SCL, no entiende de Grafset. Cuando nosotros programamos en COP o en SCL o en FUP o en Grafset, ¿vale? Cuando programamos en un lenguaje que no es el AWL, cuando el PLC compila ese lenguaje, lo que hace es convertirlo a WL. ¿De acuerdo? El PLC lo que hace es convertir el COP o el FUP o el SCL o lo que sea, cuando lo compila lo convierte en AWL, porque el AWL es el lenguaje que entiende el PLC. ¿De acuerdo? Por eso, el AWL
es el lenguaje más óptimo, es el lenguaje que menos recursos le cuesta al PLC, porque si tú escribes un programa en AWL y lo compilas, al PLC no le cuesta trabajo hacer la conversión de un lenguaje a AWL, porque ya es AWL. Entonces el AWL es el lenguaje que menos coste computacional le cuesta a la CPU del PLC. Tiene pros y contras, por supuesto. El AWL no es visual, para nada. El AWL es el lenguaje más difícil que tiene el PLC. No es visual. Y si las sentencias son así un poco largas, no es difícil de entender, ¿de acuerdo? Y cuando tú te pillas un programa ajeno que no es tuyo en AWL, te puedes romper la cabeza descifrándolo, ¿de acuerdo? También si está bien hecho o no, si tiene comentarios, etc. Pero es un lenguaje difícil de seguir y difícil de entender. Pero eso sí, AWL es el mejor lenguaje a la hora de trabajar con bucles y saltos. Es el mejor. Y también es el mejor a la hora de mover datos. El AWL no tiene limitaciones a la hora de mover datos. ¿De acuerdo? Y trabajar con ellos. El AWL es lo más. Con AWL puedes hacer cosas que no puedes hacer con otro lenguaje de programación. De hecho, en TIA Portal no sé si se puede. Creo que no. Pero en Step 7, que es el programa anterior a TIA Portal, en Step 7 sí que podías, cuando tú escribías código en COP, por ejemplo, tú sí que podías poner traducir a WL y el Step 7 te cambiaba todo el COP a WL. Y claro, también puedes hacerlo al revés, ¿no? De AWL a COP. Pero ¿qué pasa? El AWL tiene sentencias que no tiene ningún otro lenguaje de programación. Y me acuerdo que en Step 7, cuando el AWL era bastante chungo y tenía sentencias que no utilizaba otro lenguaje, cuando ponías convertir a COP, no se podía. Seguía siendo WL. Por eso os digo que la WL es el mejor lenguaje. Es el más... voy a hablar claro, es el más jodido de aprender. AWL es el más jodido, es el más complejo, no es visual, no es fácil de entender, pero cuando una vez aprendes AWL te das cuenta de que todos los demás lenguajes de programación se quedan cojos. No tienen nada que hacer contra la AWL. La AWL no tiene rival. ¿De acuerdo? Pero eso sí, es difícil de aprender y es muy costoso de entender, sobre todo cuando es un programa ajeno. ¿De acuerdo? Te puedes romper la cabeza para entender un programa ajeno en AWL. Este lenguaje suele ser el más odiado por los programadores, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues lo dicho, es muy sencillo. Un programador, cuando vosotros tocáis el COP, veis que es muy fácil programar en COP. Es que me sabe mal decir esto, pero hasta un mono puede programar en COP, ¿de acuerdo? Es muy fácil. No tiene ninguna dificultad programar en COP. Pero en AWL sí que es difícil programarlo. Tienes que dedicarle horas, dedicarle tiempo. El COP lo puedes aprender en media hora y el AWL a lo mejor te tiras un mes para aprenderlo medianamente bien. Echándole horas y ganas. Porque el AWL es complejo. Pero una vez aprendes AWL, no vas a querer tocar otros lenguajes de programación, salvo para algunas sentencias sencillas, ¿no? Algunas sentencias sencillas que digas, va, lo voy a hacer en COP porque es más visual. Pero bueno. Pero bueno, es cierto que los programadores de PLCs no les gusta la WL. Donde yo trabajaba, la WL lo usaban 3 personas. El resto de personas no querían ni verlo, ¿de acuerdo? Y hay muchas empresas que directamente no programan en AWL. Lo programan todo en COP y en SCL. Hay incluso empresas que piensan que la WL está muerto y que la WL está obsoleto y para dejar de existir. Y ni mucho menos, ni más lejos de la realidad. El AWL es el mejor lenguaje del PLC y jamás van a sacar un lenguaje de programación que rivalice con el AWL. ¿De acuerdo? Y bueno, hay un dicho tal que dice así, que esto lo aprendí yo donde trabajaba, ¿no? De un gurú del AWL, que él decía que lo que no se pueda programar en AWL es que no se puede programar en el PLC, ¿no? Viniendo a decir a que si tú quieres hacer algo y en AWL no lo puedes hacer, olvídate porque no lo vas a poder hacer en ningún lenguaje de programación. Por cierto, decir que los PLCs 1200 no se pueden programar en AWL. Solo se pueden programar en AWL los de la serie 1500. ¿De acuerdo? Hablando de los PLCs que se programan en TIA Portal. Bien, el siguiente lenguaje, que ya es más querido por la gente, el SCL.
El SCL es un lenguaje que es de alto nivel, ¿de acuerdo? Que está basado en Pascal y C, ¿no? Es una mezcla como Pascal, C, bueno, es un lenguaje de alto nivel sencillo, ¿no? Con las típicas instrucciones de if else, for, while, ¿no? Switch, las típicas sentencias conocidas en lenguajes de programación. Nivel visual medio, ¿no? Es un lenguaje que, bueno, no es ni fácil ni difícil de entender, dependiendo de las sentencias, pero bueno, puede ser difícil de entender si el programa hecho en SCL es enfarragoso. Pero por lo general, bueno, digamos que a nivel visual medio, ¿no? A nivel de seguir, ¿no? El programa. Eso sí, las sentencias son bastante simples de entender. Ya, un if else, un for, un do while, etcétera. Bueno, es fácil. Es sencillo a la hora de trabajar con bucles y saltos, ¿no? Es como la WL. Es sencillo, ¿de acuerdo? De hecho, todos los programadores que odian el AWL y no les gustan, recurren al SCL. De hecho, agradecen a Siemens y a otras marcas que lo usen, ¿no? Que esté el SCL porque es como la alternativa a la WL. Y en cierta manera lo es, pero el SCL tiene bastantes problemáticas, ¿no? Y bastantes contras a diferencia de la WL. Por ejemplo, el SCL es el lenguaje que más coste computacional le cuesta a la CPU del autómata. ¿De acuerdo? El SCL le cuesta mucho al autómata. ¿Por qué? Porque cuando el programa, o sea, cuando el PLC compila el SCL, la compilación, lo que le cuesta traducir del SCL a la WL, le cuesta mucho al PLC. O sea, es decir, el PLC le cuesta mucho traducir del SCL a la WL, porque el PLC entiende la WL, no entiende SCL. Entonces el compilador le cuesta mucho trabajo pasar las sentencias, lo que tú has programado en SCL a WL. Por eso el coste computacional del SCL es muy alto. De hecho, si tú en SCL programas un bucle for con 1000 iteraciones o 10.000 iteraciones, estás matando a la CPU. Estás matando a la CPU del PLC porque es que el coste computacional es tan alto en recorrer ese bucle que es que el ciclo de scan se te sube muchísimo. A lo mejor te sube a 100 milisegundos, que ya es 0,1 segundos. Estarías ejecutando el programa 10 veces por segundo. Y eso en algunas instalaciones te puede pasar factura. Entonces el SCL, si lo utilizáis, utilizadlo con cabeza, ¿de acuerdo? El SCL es bastante factible a la hora de mover datos, pero bueno, no se puede comparar con el AWL. El SCL tiene sus limitaciones, y os lo digo por experiencia. Y bueno, lo dicho, el SCL es bastante usado por los programadores. O sea, a todo aquel que no le gusta la WL encuentra consuelo y respaldo en el SCL, ¿no? El SCL se puede programar tanto en 1200 como en 1500, ¿de acuerdo? Ahí no hay problema. Y por último, tenemos el GraphZ. El GraphZ es, bueno, un lenguaje que, bueno, es visual, entre comillas, y medianamente fácil de entender, ¿de acuerdo? O sea, no es complejo. Para realizar bucles y saltos, pues bueno, es un pésimo lenguaje, ¿de acuerdo? Sobre todo para hacer saltos. Bucles aún, entre comillas, pero para hacer saltos es un lenguaje pésimo. Coste computacional, pues bueno, yo diría que alto, entre medio alto, tirando alto, ¿de acuerdo? Lo que le cuesta al PLC compilar de GraphZ a WL. No está hecho ni pensado para mover datos, ¿de acuerdo? El GraphZ no está hecho ni pensado para mover datos. El GraphZ se utiliza única y expresamente para realizar secuencias. Por ejemplo, para realizar una fábrica, por ejemplo, una fábrica de gallinas, ¿no? Que las gallinas, bueno, tienen gallinas para poner huevos y demás, y tú tienes que alimentar a las gallinas. Claro, las gallinas para que pongan huevos de calidad tienen que llevar una dieta de calidad. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que crear las recetas para las gallinas, es decir, poner X cantidad de pienso de trigo, X cantidad de arroz o lo que se gaste, no lo sé, o de centeno o lo que sea, luego X gramos de sal, X gramos de micronutrientes, de agua, etcétera, para hacer la receta, la comida para las gallinas. Todo eso comporta una serie de pasos, una serie de secuencias, ¿no? Desde que empiezas, vas añadiendo ingrediente a ingrediente hasta que terminas. Todo eso son secuencias. Pues el GraphZ se usa para eso, para secuencias. En plan, primero hago esto, luego hago lo otro, luego hago aquello, luego hago no sé qué, y cuando acaba el ciclo vuelvo a empezar.
Para eso se usa el GraphZ. Aún así, en este curso vamos a ver lo que es el GraphZ, lo que es el concepto de GraphZ, porque se tiene que dar. Pero sin embargo, yo os enseñaré a cómo programar en COP sin necesidad de usar GraphZ. ¿De acuerdo? Porque se puede programar secuencias sin usar GraphZ. De hecho, no recomiendo utilizar el lenguaje de GraphZ como tal. Quizás para aprender cuando empezáis, ¿no? La universidad y tal, pues bueno, quizás sí, no os digo que no, pero en GraphZ no programéis, ¿de acuerdo? O sea, os enseñaré yo cómo hacerlo, no programéis en GraphZ, porque ya veréis que realmente no hace falta usar el lenguaje de GraphZ como tal. Y que bueno, y que realmente no todos los PLCs tienen GraphZ. Por ejemplo, en TIA Portal, los 1500 sí que se pueden programar en GraphZ, aunque es un GraphZ así un poco raro. A mí nunca me ha acabado, no me ha acabado de gustar. Pero por ejemplo, los 1200 no se pueden programar en GraphZ. Y otras marcas, bueno, por ejemplo, los PLCs de Schneider, los M242 creo que era, que se programan con Show Machine, pues el Show Machine sí que tiene GraphZ. De hecho, yo lo he utilizado con GraphZ. Pero hay, por ejemplo, el Omron, los que se programan, los CJ1, CJ2, que se programan con CX Programmer, también tiene GraphZ. Pero hay otros lenguajes que no tienen GraphZ. Por ejemplo, Step 7 creo que no tiene GraphZ. Así que eso que lo tenéis en cuenta. En este curso veremos GraphZ, el concepto y demás, y haremos un ejercicio en GraphZ a nivel de concepto teórico, pero que os enseñaré a programar secuencias sin usar GraphZ. Y veréis que es más fácil de seguir y más intuitivo. Entonces, ¿con qué lenguajes vamos a trabajar en este curso? Bueno, en este curso vamos a aprender a usar el COP, el SCL y el AWL. Lo dicho, en este curso no voy a dar FUP porque me parece una pérdida de tiempo. ¿De acuerdo? O sea, el FUP es que no vale la pena aprenderlo, según a mi opinión personal, no vale la pena aprenderlo y no tiene sentido aprenderlo teniendo otros lenguajes mejores. Y lo dicho, el GraphZ, pues veremos el concepto, haremos un ejercicio y os enseñaré a cómo programar secuencias en COP o en AWL, que al fin y al cabo es lo mismo. Bueno, lo mismo, entre comillas. Y bueno, trabajemos con COP, SCL y AWL. Y ya veréis que según vayamos aprendiendo herramientas de programación, las iremos usando en los diferentes lenguajes, para que aprendáis a usar los tres. ¿De acuerdo? Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo, que ya entramos en el tema 4, ¿de acuerdo? A partir del siguiente vídeo ya empezaremos a entrar en lo que es la programación, en los diferentes lenguajes. Y bueno, empezaremos a programar, que al fin y al cabo es lo que nos gusta a todos, ¿no? Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.